días para Jayanca, el Perú y el mundo, Jayanca Televisión. En esta ocasión, en esta oportunidad, una fecha bastante especial, 8 de mayo del año 2022, se recuerda, se celebra el Día de Todas las Madres. Vaya el saludo, el reconocimiento, un abrazo y un beso para todas las madres hoy en su día. Hoy estamos con el ingeniero Jorge Luis Purizaca Ruiz, ha llevado una maestría en teología y vamos a conversar a él cosas importantes, de interés de todo el mundo. Apelando a tu capacidad de síntesis, ¿de qué se trata tu primer programa? Bueno, mi primer programa que emitimos la semana pasada se trató de la crisis del ser humano, desde la posición de la antropología bíblica y desde la posición de la cristología. Cristo es el único que restablece la bendita comunión entre Dios y el ser humano, dado que el ser humano y ningún ángel pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué has escogido el nombre de este programa? Hemos escogido el nombre de Hablemos de Jesús porque Jesús es el personaje determinante en la historia de la humanidad y porque al mismo tiempo Jesús es Dios hecho hombre. ¿Cuál es el tema principal de hoy día 8 de mayo, en especial en el Día de las Madres? Ok, está calzando, parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero es las profecías y su cumplimiento ordenadas cronológicamente de el Señor Jesucristo en su primera venida. Entonces, la primera profecía que lanzó Dios una vez que el ser humano entró en crisis, o sea, del pecado, entonces planteó de que sería a través de la simiente de una mujer que él iba a revertir la situación. Y entonces estamos utilizando Génesis 3:15. Explícanos de lo que tú consideras las palabras más importantes de esta primera profecía concerniente al Redentor, tanto en su promesa. Ok. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente, y luego le dice la simiente de la mujer, y que él iba a poner enemistad entre ellos. Y eso se cumple, porque cuando una persona se encuentra aleatoriamente con alguna serpiente, ¿qué va a producir? ¿Qué se va a producir? Una enemistad, ¿no? El ser humano la va a querer eliminar. Pero al mismo tiempo también la simiente, en este caso es Jesús, el que nos va, así como entró el pecado por un hombre, también por un hombre vendrá la restauración. Okay, y en Gálatas 4:4 se cumple, ¿no? Pablo, hablando de esto, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, se cumplió la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál es la interpretación de esta primera profecía del Mesías? Primero lo que tenemos que hacer es mirar algunas palabras para entender claramente. La palabra enemistad, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, sale de la palabra colocar o poner, ¿no? Es un término chiat, que significa colocar, ubicar, poner, fijar. Eso lo estamos haciendo utilizando el diccionario expositivo de palabras hebreas y griegas, Bine, ¿no? Se encuentra unas 80 veces en el Antiguo Testamento hebreo y por primera vez en Génesis 3:15, y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, aquí el término más importante en el versículo es la mujer, precisamente, que es lo que estamos sencillamente hablando de ella. Y el término en hebreo es ichat, porque ish es hombre y ichat es mujer.
significa mujer porque fue tomada del varón, salió del varón, por eso se le llamó varona. Y aquí el término significa mujer, esposa, prometida, novia. ¿Ok? Y el término señala a cualquier persona del sexo femenino sin tener en cuenta edad o si es virgen o no. ¿No? Entonces, es importante eso. Ahora, la tercera palabra que tiene que ver con la simiente, ¿no? Y la simiente aquí quiere decir la simiente del hombre. Cuando alguien tenga emisión de semen, y cuando le habla a la serpiente, está hablando del semen de una bestia. Por ejemplo, en Jeremías 31:27 aparece eso. Entonces, ese es el origen para hablar de simiente, ¿no? Y por último, hay una palabra que aparece ahí que dice calcañar, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el talón. ¿Ok? Y en el otro versículo, después te lo explico, ¿no? Pero me estás hablando de interpretación. ¿Cómo lo interpretamos esto, no? Que Dios restaura a la mujer. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la serpiente engaña primero a la mujer y después la mujer transmite el mensaje al varón y el varón cae también. Pero en este caso, ¿cómo va a revertir Dios? Que le está diciendo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente, le dice y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cabeza. Entonces hoy día que estamos de celebración del Día de la Madre, podríamos decir muy claramente de que este versículo aquí en la Biblia que recalca la primera profecía de Dios para restaurar su relación con el hombre, si la mujer es usada para hacer caer al hombre, aquí Dios usa a la mujer para restaurar a toda la humanidad a través de Cristo. Entonces es una cita muy pero muy buena para resaltar sencillamente que la mujer es muy importante en el plan de Dios. ¿Hay alguna aplicación de las citas referenciales en esta primera profecía de la venida del Redentor? Claro que sí. Hay yo diría que tendríamos 3 aplicaciones. La primera aplicación es que Dios cuando promete algo lo cumple. Dios cumple sus promesas. La segunda aplicación es que para Dios nada es imposible. Y la tercera aplicación es de que Dios se demoró en el momento que lanza la profecía hasta el momento que se cumple. ¿Ok? ¿Cómo se da el cumplimiento? ¿Qué dice del cumplimiento? Cuando llegó el tiempo, dice, mira lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces la tercera la tercera enseñanza es que es imposible que el ser humano se acerque a Dios. El hombre va a recibir el auxilio de Dios. Dios lo va a visitar al hombre a través de Jesús. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué dice nació bajo la ley? Porque la ley sencillamente es imposible de cumplirla. Entonces el único que vino a cumplirla es Jesús de Nazaret. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora, alguien dirá, pero la ley era buena, sí, pero era imposible de cumplir. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros para librarnos de la ley, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplirla, el único que la cumplió fue Jesús. Una vez que Jesús cumplió la ley, terminó ese pacto. Por eso es que hay mucha gente que te habla de la ley de Moisés. La ley de Moisés tuvo un cumplimiento nada más, tuvo una data, tuvo una vida útil, ya terminó. Jesús le puso fin. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús cuando está con sus discípulos en la última cena, ¿qué dice? Levanta el cáliz y ¿qué cosa dice?
esta es mi sangre del nuevo pacto, porque en el pacto activo, el pacto de Moisés, esa ley nos maldecía, dado de que no podíamos cumplirla. El único que la cumplió fue Jesús, nos libró de la ley. Entonces Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8, y ahí se cumple. Precisamente se cumple. Entonces esa sería la tercera enseñanza, ¿no? El amor de Dios sobreabunda. Dios, a pesar de que Él no podía tener relación con nosotros, Él nos resuelve el problema, y el problema es de que, por eso, finalmente, ¿qué podríamos resumir? Que el asunto no es de religión, sino el asunto es de fe, y de fe verdadera, y la fe verdadera es en Jesús. La segunda venida del Mesías, ¿estamos preparados? ¿Vendrá el Mesías como hombre o vendrá en espíritu? Cuando Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado. Y no sé si tú te acordarás, porque todo el mundo casi se acuerda de Santo Tomás, ¿no? Y dicen, no, yo soy como Santo Tomás, al ver para creer. Entonces se aparece el Señor Jesucristo delante de los 11, ahí estaba Tomás, y luego le muestra sus heridas y le dice, Tomás, ven y mete tu dedo acá en mis heridas. Entonces Tomás, ¿qué es lo que hace? Se arrodilla y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? En ese momento. Pero Jesús le respondió, ¿por qué has visto, has creído? Y luego lanzó una máxima, que es lo que Dios quiere que haga todo ser humano. ¿Cuál es esa máxima? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es lo que Dios quiere, que le creamos a la fe de Jesús. Cuando Dios nos acerca a la fe de Jesús, ¿cómo debemos responder nosotros? La acepto. ¿Y eso qué va a generar? Que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Jesús se lo dijo a Nicodemo, un hombre intachable de la ley, pero ¿qué le faltaba? Nacer de nuevo, porque no tenía la nueva naturaleza. Entonces, para nacer de nuevo necesitamos recibir la fe de Jesús. Nuevamente, ¿el asunto es de religión? No, la religión queda sobrando. El asunto es de fe. Yo adopto la verdadera fe, la fe de Jesús. ¿No es cierto? La Biblia ha dicho que Cristo nos ha librado de la maldición de la ley porque Él fue a un madero y ahí dejó su sangre. Esa es la única sangre que nos garantiza limpieza de pecados. Esa es la única sangre que nos da la redención. ¿Por qué? Porque Dios exige, Dios exige, ojo con esto, Dios exige justicia limpia, pristina. Y ningún ser humano se va a poder acercar a Dios con esa justicia. Necesitamos la justicia de Cristo. Termino con esto. Pablo decía, estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, si yo me refugio en Dios a través de Cristo, mi vida está escondida delante de Dios. Y cuando Dios me vea, no me va a ver a mí, va a ver la justicia de Cristo en mí. Entonces, todos necesitamos esa justicia. Ahora, sintetizando, Jesús viene con un cuerpo glorificado. Incluso Cristo con ese cuerpo pidió comida y comió, ¿no? Le pidió a los discípulos. Y también nosotros vamos a tener comida en el reino de los cielos. Y con ese cuerpo, ese mismo cuerpo, Jesús es la primicia de ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, y luego dices tú, ¿cómo entramos al reino de los cielos? Aceptando la fe de Jesús. Asunto solucionado. No necesitamos de ninguna religión. La religión está sobrando acá. Y yo, para los que vayan a alterarse, decirme, ¿no? Una muestra está Mateo capítulo 23, versículo 15. Esa es la respuesta de Jesús a todo religioso. ¿Te das cuenta? Y Jesús no quiere religiosos. Jesús, ¿qué cosa está buscando? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo restauro mi espíritu? Naciendo de nuevo. ¿Cómo lo hago? A través de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer, amigo o amiga? Acepta la fe de Jesús. Han sido 5 minutos de reflexión con el hermano, el ingeniero Jorge Luis Purizaca Ruiz,
¿no? Para meditar, para reflexionar, y él va a estar acá constantemente. Cualquier pregunta la pueden hacer en su YouTube, en su WhatsApp, para poder, digamos, ¿no? Y nos están siguiendo en este momento, nos están siguiendo. Si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden hacer llegar a nuestro correo. Señores, ha sido el hermano Jorge Luis, especialista en una maestría en teología. Vamos a seguir con la transmisión Jayanga Televisión al servicio de todos ustedes. Buenos días. Gracias, Juan. Gracias, Jorge. Amén. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.